Buenos días con todos. En el sistema procesal penal ecuatoriano existe un principio que garantiza que la justicia no solo se construya a distancia ni sobre documentos fríos, sino sobre la percepción directa del juez frente a las partes y la prueba. Me refiero al principio de inmediación. La inmediación constituye una garantía esencial del debido proceso y significa que la jueza o el juez que va a decidir una causa debe tener contacto directo, personal y sin intermediarios con los sujetos procesales y con la prueba producida en audiencia, formando su convicción a partir de aquello que percibe de manera inmediata durante el debate oral. No se trata únicamente de presencia física, se trata de percepción judicial directa, de escuchar, observar, dirigir y controlar la actividad probatoria. El punto de partida se encuentra en el artículo 168, numeral 6 de la Constitución de la República, que establece que la sustanciación de los procesos se realizará mediante el sistema oral conforme a los principios de concentración, contradicción e inmediación. Esta disposición no es meramente organizativa, es una norma de garantía. La Constitución adopta un modelo procesal moderno en el cual el juez ya no decide sobre expedientes escritos. La verdad procesal se construye en audiencia y la decisión jurisdiccional debe nacer del contacto directo con el debate. La inmediación constitucional implica entonces que la función jurisdiccional exige presencia cognitiva real del juez, pues solo quien presencia la prueba puede valorarla legítimamente. En otras palabras, la Constitución prohíbe una justicia delegada o indirecta. El artículo 5, numeral 17 del Código Orgánico Integral Penal reconoce expresamente la inmediación como principio rector del proceso penal. Esto significa que no es una regla aislada, sino un criterio estructural que orienta todo el procedimiento penal. Como principio rector, implica que las decisiones judiciales deben fundarse en actuaciones realizadas ante el juez, que la actividad probatoria debe desarrollarse en audiencia y que la convicción judicial debe nacer del contacto directo con el debate contradictorio. La inmediación, al ser principio rector, limita la valoración de elementos no producidos ante el juzgador y asegura autenticidad en la formación del convencimiento judicial. El artículo 454, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal concreta el principio dentro del ámbito probatorio, al disponer que la prueba debe practicarse en presencia del juzgador, garantizando inmediación y contradicción. Aquí, el legislador establece algo fundamental. La prueba no existe plenamente para el proceso penal
hasta que se produce ante el juez en audiencia. Por ello, los informes escritos no sustituyen al testimonio del perito. Las versiones previas, es decir, las que han sido receptadas en la etapa de instrucción fiscal, no sustituyen al testimonio en la audiencia de juicio. Y los documentos investigativos no reemplazan la prueba judicializada. La inmediación transforma la información investigativa en prueba judicial válida. Desde una visión sistemática, la inmediación se compone de 4 elementos a saber. 1. Presencia judicial directa, es decir, que el juez dirige personalmente la audiencia. 2. Contacto inmediato con la prueba. Aquí se observan declaraciones, comportamientos, coherencia y contradicción. 3. Identidad del juzgador. Quien presencia la prueba debe ser quien decide. 4. Convicción formada en audiencia. La sentencia debe derivar del debate oral y público. Así, la inmediación se convierte en el puente entre la oralidad y la motivación judicial. Aunque el principio de inmediación rige todo el proceso por audiencia, su máxima intensidad se produce en la etapa de juicio, porque allí se practica la prueba, se desarrolla el contradictorio pleno y se determina la responsabilidad penal. El juicio es, por excelencia, el espacio de la inmediación. La doctrina procesal moderna sostiene que la inmediación permite una valoración probatoria más confiable, pues el juez aprecia directamente espontaneidad, seguridad, coherencia narrativa, lenguaje corporal y reacción frente al contraexamen. Autores contemporáneos de teoría de la prueba afirman que la credibilidad no puede evaluarse desde la lectura de actas, sino desde la percepción directa del debate. La Corte Constitucional ha sostenido que la inmediación se vincula directamente con el debido proceso y la motivación, advirtiendo que se vulnera esta garantía cuando decide un juez que no presenció la audiencia o cuando la decisión no refleja lo actuado oralmente. En esencia, sin contacto directo con la prueba, no puede existir valoración legítima. La Corte Nacional ha reiterado que el modelo acusatorio ecuatoriano exige que la valoración probatoria se base en la prueba practicada en audiencia bajo oralidad, contradicción e inmediación, siendo el juicio el espacio central de formación de la convicción judicial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha vinculado el debido proceso con el derecho a ser oído por un juez competente que conozca directamente el caso, señalando que las decisiones judiciales
deben respetar las garantías del debate oral y la percepción directa de la prueba, especialmente cuando se evalúa credibilidad testimonial. Esto refuerza que la inmediación no es solo una regla interna, sino un estándar internacional de justicia penal democrática. Además, es importante señalar que el principio de inmediación garantiza decisiones más justas, valoraciones probatorias auténticas, defensa efectiva, legitimidad del fallo judicial. Porque en un sistema acusatorio, la verdad judicial no se presume, se construye ante el juez. En conclusión, el principio de inmediación nos recuerda algo esencial. Quien juzga debe escuchar, quien valora debe presenciar y quien decide debe haber vivido el debate procesal. Porque sin inmediación la oralidad pierde sentido y sin oralidad real el debido proceso deja de ser garantía para convertirse en formalidad. Recuerden, esto fue Diálogo Jurídico con su amigo y servidor, doctor Arturo Mera Intriago. Un abrazo y muchas bendiciones para todos ustedes. Gracias.